Volvemos a Dimensión 5.0. Hoy vamos derecho a las entrevistas, vamos sin efemérides, vamos derecho a la entrevista. Entonces, como les había anticipado, Marcos Ribato, fundador y productor en E400 Game Studios. Buenas tardes, Marcos. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, un placer poder tenerte hoy en el programa, aunque sea de manera virtual, a la distancia, pero bueno, gracias a la tecnología, aquí estamos y podremos dialogar con vos hoy durante un buen rato de nuestro programa. Para quienes no conozcan, digamos, que no estén en la industria del videojuego, ¿sí? Una industria de la que todos somos amantes, apasionados, que mucho asociamos con el ocio, quizás, bueno, hay mucho más detrás de todo eso, pero antes que ponernos a hablar de E404, del sector y demás, quisiéramos que nos cuentes un poco quién es Marcos. Y Marcos es una persona como todos, ¿no? Simplemente me dedico hace ya 10 años a desarrollar videojuegos y bueno, actualmente no, pero hace ya 8 años también ayudando a la Asociación de Desarrolladores a fomentar la industria en lo que es Argentina, Latinoamérica y compartirlo con el resto del mundo. Bien, contabas hace 10 años ya en el mundo de los desarrollos y demás de videojuegos, digo, pero ¿de dónde viene esa pasión? Digo, ¿y en qué momento se empezó a transformar esa pasión? También, digo, quienes estamos en este ámbito, imagino que la mayoría de todos quienes nos están escuchando y viendo en este momento tienen una relación con los videojuegos, por supuesto, pero ¿en qué momento se empieza a tornar algo profesional eso? Y en mi caso es un poco convencional. A ver, mi pasión por los videojuegos arranca de muy chico, más que nada por el hecho de jugar. Me gustan mucho los videojuegos. Actualmente sigo jugando. Pero eso transformarlo en algo a lo que dedicarse y de qué vivir, la verdad que surgió con el tiempo, porque hace muchos años era muy difícil saber incluso que se podía vivir de videojuegos. Yo era muy ignorante de ese hecho. Uh-huh. Pero me empezó a picar el bicho de empezar a averiguar, ya ni me acuerdo, fue hace tanto tiempo, 2013 más o menos, averiguar un poco, ¿es posible desarrollar videojuegos en Argentina? Y ahí es donde me fui empapando de que había instituciones como la Da Vinci, Image Campus y otros lugares en donde se podía empezar a aprender este oficio, y fui más que nada de curioso al principio. Uh-huh. Y más adelante, por hechos de la vida, dije, y me voy a poner a hacer mis propios videojuegos. Y fue así como surgió, fue ese interés, me tiré un poco a la pileta y empecé a aprender un poco de cero. Obviamente antes empecé a hacer estos cursos para entender un poco más a dónde estaba yendo, y de ahí me asocié con un compañero y me metí de lleno. Bien. Dejé donde estaba trabajando, porque yo laburaba, estudié licenciatura en publicidad, nada que ver, uh-huh. Así que fue un camino cuesta arriba el aprendizaje. Bien, pero bueno, acá estamos. De alguna manera surgió naturalmente, fluyó como un río, vamos a decir, esta pasión transformada. Fue un enojo. Me enojé con un juego y dije, voy a hacer mis propios juegos. O así, bueno, más o menos. Bueno, eso creo que nos pasó a muchos. Digo, bueno, en tu caso lo concretaste. Y bien marcabas ahí en una parte del relato, digo, de cómo llegaste. Vivir de esto, ¿no? De la industria del videojuego. Digo, muchos, como te decía antes al inicio, cuando te presentaba, lo asocia con el ocio, quizás los videojuegos. Bien marcabas también que hoy, ya siendo una persona adulta, seguís jugando videojuegos. De hecho, lo confieso, yo también juego videojuegos. ¿Cómo ves ese tema entre los mitos, ¿no? de los videojuegos y la realidad y la actualidad, ¿sí? ¿Ha mutado ese gamer de algunos años atrás al de hoy? Yo creo que el estereotipo que se tenía antes cambió, sigue estando. Es más, creo que salió hace poco un estudio de que el hobby menos atractivo para las mujeres seguía siendo los videojuegos, así que seguimos número 1 en el ranking. No sé qué tan cierto es. Yo estoy casado, tengo familia, ¿viste? Pero
en general, al parecer, digo que es el menos atractivo, pero en los últimos años los videojuegos ya casi son algo muy común en las nuevas generaciones. Ya no es lo que era antes, así que puedo decir que hubo cierta evolución, cierto, ¿cómo se le dice? Adoctrinamiento. Lo logramos, llegamos. Bien, de alguna manera se visibilizó también, digo, fue algo, digamos, como que se reconoció, dejó de ser tabú. Marcabas la pareja, hay parejas que juegan juntas videojuegos, hay padres con sus hijos que juegan a la par prácticamente. Bueno, derribando mitos y paradigmas y demás. Me gustaría que me cuentes también ahora un poco los inicios de E404, Error 404 Game Studios, tus socios, cómo se dio, en busca de qué, de ese enojo con el videojuego a poder llevar a la práctica y con juegos publicados ya, no solo a nivel local. Bueno, todo ese camino me gustaría que nos cuentes. Y bueno, la verdad pasaron muchas cosas, ¿no? Yo arranqué, bueno, después de este enojo, empecé a cursar, empecé a empaparme, ahí conocí gente, me intenté asociar, arrancamos con una idea de proyecto, después eso no funcionó, más que nada por distintas, ¿cómo se le dirá?, objetivos en la vida de cada uno, y de repente me hallé solo con esta idea de juego. Y yo soy una persona muy de ir siempre, de no bajar los brazos, como se le diría. Entonces dije, ya, bueno, está esto, ya estoy emprendiendo este camino y busqué la gente en ese momento que yo creía idónea, que hasta el día de hoy trabajan conmigo, esa casualidad de la vida, de encontrar gente que está ahí y es fiel a uno, y creyeron en mí y bueno, de a poquito fui armando el equipo. Al principio éramos solo 3 con esta idea en mente, ahí fue donde yo también me empapé un poco con ADVA porque llegábamos este juego a lo que era una mentoría que se armaba, la primera mentoría que se armaba desde ADVA, que era mi primer videojuego publicado. Ahí me asignaron un mentor que también me empezó a empapar un poco de cómo hacer videojuegos, a empezar a pulir esta idea. Gracias a eso después fuimos a nuestra primera reunión de negocios en donde conocimos que, bueno, venían publishers de otros países a Argentina a buscar videojuegos acá. Entablamos relación con algunos, quedaron algunas promesas, en eso, con esa puesta encima busqué más gente, empezamos a trabajar una idea más pulida de juego. Y ahí, bueno, las cosas no se dan nunca a la primera, ¿no? Viajamos, no tuvimos la mejor de las experiencias, pero eso me abrió la cabeza a decir, no estoy siendo lo suficientemente competitivo globalmente, hay que subir lo que estamos haciendo, bajé con nuevos lineamientos, volvimos a trabajar la idea que teníamos. Todo esto es el mismo juego que, si entran en nuestra página de internet, pueden ver, se llama Obey Me. Actualmente no se encuentra a disposición para comprar, pero en breve vamos a tener noticias y lo vamos a poder volver a dejar en manos de los jugadores. Pero bueno, todo ese ciclo nos llevó hasta que firmamos nuestro primer contrato alrededor de 3 años y medio. Fue todo un proceso, por eso yo digo que Obey Me, que es nuestro primer juego propio, fue como un pseudo bautismo de lo que es el estudio, porque ahí aprendimos de ser simplemente entusiastas del desarrollo a ser profesionales, ¿no? De aprender todas, que yo todavía sigo aprendiendo al día de hoy, todas las cosas que uno se puede encontrar a la hora de desarrollar, manejar un equipo, entablar negocios, conocer clientes, etcétera. Eso fue más o menos los comienzos. Arranqué en 2017 y nuestro primer juego lo publicamos recién en el 2020, en abril del 2020. Así que fue un arduo proceso largo que tuvo sus aprendizajes que me sirvieron fue uno de los grandes pasos que hasta el día de hoy todavía me asombro de lo que pudimos lograr siendo tan novatos en ese momento. Y bueno. Bien. Mil historias para contar de eso, pero no. Es bien, muy largo. Vamos un poco a desandar ese camino. Hablabas de
para el que no esté en el sector, digo, de los videojuegos, hablabas de publishers, ¿cómo funciona ese mundo? Digo, y traigo por ahí, quizás a quien no esté, creo vos me sabrás decir si sí o no, digo, una película interesante, la de Tetris, donde un poco se ve todo este mundillo de negocios. Bueno, en aquel entonces, hace unos cuantos años atrás, una empresa de videojuegos comprando licencias y demás. Digo, funciona tan así como es el mundo del negocio en los videojuegos, por lo menos aquí en Argentina, ¿no? El mundo del negocio de los videojuegos es como el mundo, lo podríamos usar de ejemplo, el del cine o el de los libros. Bien. Vos tenés dos caminos para publicar tu juego. Lo podés hacer por tu cuenta, solo, promocionar tu juego, salir y decir, che, estoy haciendo este juego, contactarte con la prensa, con los medios especializados, etcétera, y decir, este es mi juego, salgo tal fecha, cómprenlo. O podés buscar a alguien, un publisher se le dice, prácticamente es un editor, bien, que esté interesado en tu proyecto y quiera él ser el que lo promueva y lo venda. Vos dirás, pero si lo podés hacer vos, ¿por qué querés que lo haga una tercera persona? Bien. Y bueno, por lo general hay estudios que no se especializan en marketing. En mi caso, yo no soy muy ducho del marketing. Entonces yo, la verdad que creo que el beneficio que te da este publisher es, al menos en esa época, me va a dar el marketing, el presupuesto para marketing, para la promoción del juego, vas a saber a dónde mover el juego y vamos a vender más de lo que hubiera vendido si yo salgo solo. Bien. Entonces, a grosso modo, esas son las razones para buscar un publisher, para que venda el juego y que no te quedes estancado, porque si no, tu juego puede ser el mejor del mundo, pero si nadie se entera que sale, vas a vender cero. A menos que tengas mucha suerte con un boca a boca, claro, que ha pasado con los dedos en lo que es el mundo de los videojuegos. Vos pensás que salen miles de juegos por mes, así Ajá. que salir sin hacer un poco de ruido es difícil. Uh-huh. ¿Qué se pierde? Digo, actualmente, sí. Decías ir a buscar un publisher. Todo muy bien, nos ayuda a distribuir, tiene espalda, tiene conocimiento del mercado, todo, o sea, todos los beneficios. ¿Qué se pierde? Depende del publisher. En mi caso, podría decir que perdí cierta autonomía porque dependía de él y se tomaban algunas decisiones de las que yo no tenía control. Entonces depende del publisher, porque todo eso, viste, yo soy muy del el que avisa no traiciona, en el sentido de si todo se habla no hay problema, el tema es que claro, si no te hablan y no te enteras de algunas cosas es muy difícil. La letra chica de alguna manera. En el asunto. Sí, pero eso depende mucho de publisher a publisher, y eso evolucionó mucho en los años. Uh-huh. No es lo mismo cuando yo cerré mi primer contrato en el 2018 a lo que son los publishers ahora, post pandemia, 2025, cambiaron mucho. Siguen estando los de la vieja escuela, pero ahora hay muchos otros más, con otros tipos de trendings, usan más redes sociales, se dedican a crear más comunidades en Discord, usan Kickstarter, que para el que no sabe, Kickstarter es esa plataforma para abrir proyectos y que la gente haga funding, claro. ¿Cómo se dice? No me sale la palabra, no quiero decir subsidie, fondee el claro. proyecto, y si llegan a cierto cupo, el proyecto es aprobado y ganan ciertos beneficios por haber apostado en ese proyecto. Uh-huh. Y hay muchas publishers que lo usan a eso como herramienta de marketing para medir el interés en el proyecto y usarlo también como una estrategia más en su repertorio. Pero evolucionó. Yo no te vengo a decir hacer un deal con un publisher es malo o bueno, depende con quién lo estás haciendo. Bien, sí, la pregunta era ineludible, digo, de todos los beneficios que, digo, yo elegiría si estuviera en una productora de videojuegos, ir con un publisher, claramente. Si pudieras salir solo y sabés lo que estás haciendo, y salís solo. Ajá. Porque las regalías son todas para vos. Claro, bueno, esto es... Con un publisher vos repartís las regalías de venta.
Bien, es como Si la querés verlo como algo discográfica de alguna malo. manera. Como la ¿Cómo? discográfica Perdón. de los artistas, digo, que hacen música, se asocian a una discográfica, viene a ser similar Es la lo mismo, situación. exactamente. Aquí hay una propiedad intelectual también, digo, de la creación de un videojuego y demás. Aquí no sé si interviene el género indie de los games. ¿A qué se refiere? Digo, ¿son estos independientes que publican por su cuenta o a qué refiere? Yo creo que es un término que ya un poco quedó medio borroso. Ujú. En su momento nació, y no te sé bien decir, no soy un historiador, pero nació alrededor, en el momento más o menos que yo empecé, creo que ahí empezó a florecer lo que eran los juegos independientes, Ujú. que fue alrededor de 2015 en adelante. Pero eran estos juegos que no eran hechos con grandes presupuestos, ni eran el FIFA, ni nada, eran juegos hechos por unipersonales, con una gran calidad, con algo novedoso, que en su momento fueron furor y armó como este nuevo mercado de soy independiente, y el independiente viene con ciertas características que no esperás que tenga un juego AAA. O sea, no tienen las mismas exigencias por ahí tecnológicas que Claro. un juego AAA, pero por ahí te exigen desde el lado de, bueno, si vos no me vas a volar la cabeza con la tecnología que traes, espero que me traigas una mecánica novedosa, Claro. algo del otro mundo. Que bueno, fue alguno como por ejemplo el FES, uno de esos juegos, o el Bride, juegos muy sencillos de mecánicas muy específicas que le volaron la cabeza a los jugadores. Así lo podrías ir clasificando, es al principio. Después eso fue, como todo, como todas las tecnologías se fueron haciendo más masivas al paso de los años, ya hacer juegos independientes, la barrera se fue cayendo y cayendo y cayendo, hasta el día de hoy. Imagínate que con la inteligencia artificial hay muchos solo devs, se le podría decir, desarrolladores independientes, que incluso hacen los procesos más rápido. Entonces ya esa línea de juego independiente ya es como decir, mira, yo no tengo grandes presupuestos, soy un independiente. Yo lo vería ya así, ya pasó a ser un desarrollador independiente, es sinónimo de no tiene los recursos de una empresa ya consolidada. Claro. Que puede hacer juegos con menos riesgos, le Ujú. podría decir. La verdad, es algo para analizar. ¿Qué Bien. es ahora un juego independiente? Claro. Por ahí un poco más centrado a lo primero que dijiste en tu respuesta, digo, volarte la cabeza con la idea, con lo innovador, más que por ahí con gráficos potentes y demás. Un poco contabas también de Obey Me, de 404, su primer producto. La historia de allá desde 2017 que arrancaron, digo, ¿cuánto fue el tiempo del desarrollo, ¿sí?, que les llevó ese juego? Un juego que estuvo disponible, entiendo, en computadora, PlayStation 4, Y digamos Xbox. que bastante masivo. Sí, no, llevó tiempo de desarrollo más por aprendizaje Ujú. nuestro, porque en el momento que nosotros ya habíamos conseguido a nuestro publisher, a nuestro editor, ahí nosotros ya teníamos la visión concreta del juego y ya teníamos desarrollado el equipo y los objetivos que queríamos cumplir. Ponele que fue más una inversión del estudio en el equipo, de entrenarlo de base, yo incluido como dueño del mismo, de 2 años y medio. Y una vez que tomamos ese nivel, a la hora que dijimos, bueno, ya tenemos el publisher, tenemos que entregar el juego el noviembre del 2018, salió así, salió fluidísimo. Claro. Ya sabíamos, nos llevó menos de un año terminar el juego, nos llevó 2 años y medio a tener el primer nivel y que el personaje pegue como nos gustaba, y que la historia vaya para el lado que nos gustaba, y que los monstruos y los niveles se vieran como nos gustaría, y que creamos que tenga el nivel suficiente para competir con el resto. Eso es el tiempo que nos llevó, aprender nosotros. Claro. El juego tardó
un año y medio, Ujú. 18 meses en promedio en hacerse. Una vez que alcanzaron el nivel necesario para poder generar ese Exactamente. producto, ahí fue corto. El tiempo de aprendizaje fue lo más largo. Digo, pareciera que en este caso sí, el publisher es un actor necesario, digo, en un Y estudio. a nosotros nos sirvió como motivación. Ujú. Bueno, dejemos de iterar sobre lo mismo, porque Claro, desarrollar videojuegos es mucho iterar, de volver a lo mismo, bien, retrabajarlo, repensarlo, mejorarlo. Llega un punto que vos tenés que decir, bueno, hasta acá llegué, me gusta lo que tengo, démosle para adelante. Y la verdad que en el momento que logramos tener un publisher que es no sé los porcentajes, pero es un porcentaje muy chico el que un estudio, su primer proyecto, consiga un publisher. No es normal. ajá, Entonces tuvimos esa suerte de al menos tener la validación de que alguien quería apostar en nuestro producto. Y eso terminó de ser, ¿cómo se le diría? El envión moral para decir, listo, chicos, vamos a tener un juego que va a salir por el mundo. Eh, y ahí lo sacamos derecho. Pero es bien, normal, una vez que ya se sabe, que se pasa la preproducción, que es diseñar personajes, cómo se va a jugar el juego, los sistemas que vas a usar, las técnicas de arte que vas a tener, cómo se van a ver, cómo se va a ver el producto al final del día. Una vez que vos pasás la etapa de preproducción, ya cuando entras a producción, todo es más ágil también, todo sale más rápido, no lleva el mismo tiempo. claro. Imagino que también ir visualizando cómo se van concretando, ver las maquetas, los personajes y demás, motiva aún más para finalizar y llegar a ese tiempo de entrega de alguna manera. Eh, y un factor también que creo que es clave, eh, ya algo anticipaste también en parte de tu experiencia, digo, la convivencia con otros actores del mismo sector, ¿sí? Con otros estudios, con otras partes de la cadena de valor también. Hablabas de ADVA, hablabas de, bueno, no hablabas, pero te vamos a preguntar de la EVA, de qué se trata. Digo, fuiste parte, formaste parte, un poco también, de nuevo, para el que no sea del rubro de los videojuegos, sino esté de qué se trata y la importancia que tienen estos lugares también. Claro. Yo, como bueno, te había mencionado, yo entré a ADVA por medio de esta primera acción, esta mentoría que le Ujú. llamaban mi primer videojuego publicado en 2016. Yo arranqué con un mentor ahí y una vez que vos terminabas la mentoría, te bonificaban participar un año de membresía para participar en lo que es ADVA. Entonces ahí fue cuando empecé a participar más activamente, me invitaron a presenciar una mesa de la comisión directiva, ahí empecé a conocer un poco más a mis colegas, porque algo que tenemos acá, bueno, en Argentina es que nos conocemos todos, porque si bien hemos crecido durante los años, seguimos siendo eh, chicos en comparación a otros países que Ujú. ya tienen 100 años de desarrollo de Claro. videojuegos, ¿no? 100 años es un decir, si alguien agarra y me dice, hace 100 años no había juegos, ya no sé, ¿eh? Viste, No uno sé, lo cae y dice, habría que como hace 20 investigar. años, esta película salió hace 20 años, me quiero morir. No, 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 no. Pero, Tranquilo. entonces, y de ahí, bueno, al año siguiente eran elecciones para elegir una nueva comisión, y ahí es donde yo empecé a participar más activamente como tesorero. No me preguntes cómo, pero terminé siendo tesorero, así de un año para el otro. Bien. Fue el rol. Y después de eso empecé a participar en lo que es la EVA, que para el que no sabe es la exposición de desarrolladores de videojuegos argentinos, que se Ujú. celebra todos los años. ¿Hace? Los últimos, creo que fue el primero en 2000, cumplió 22 años. Así que si Bueno, haces la matemática te da. El año perfecto. pasado había cumplido 22 años. En Bien. 2022 fue el 20 aniversario, si mal no recuerdo. Ujú. Eh, Incluso nació antes de ADVA, lo que es la EVA. Antes hacían Ajá. el evento, antes de formar la asociación. Bien, interesante historia. Eh, Digo, ¿cuál claro, es el entonces empecé a papel? participar más. Sí, perdón, pues estamos un poco diferidos y no te quiero pisar, decime. Sí, 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 sí. Vamos a tratar de compensar el delay. Digo, ¿cuál es el papel de entonces de esta asociación, digo, en el sector, ¿no?
más allá de la historia personal, digo, que te llevó ahí como tesorero, decías, por ahí no lo esperabas, pero bueno, fue el rol que te tocó y que lo llevaste adelante. Bueno, para cerrar un poco lo anterior, yo de tesorero me empecé a meter un poco más en lo que era la EVA, me pidieron organizar una partecita, etcétera, y de un día para el otro, la persona que se dedicaba a hacer la EVA se cambió, porque se cambió las comisiones y yo seguía, y ahí me dijeron, ¿te querés hacer cargo? Y bueno, como yo soy de darle para adelante, le dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y bueno, así fueron 6 años, 2 en pandemia. ¿Y qué Hasta, tan bueno, difícil el fue? año pasado, que fue mi última año. Es un sacrificio, fue mucho trabajo. Pero volviendo a esto de ADVA y EVA y qué traen a la mesa, tienen varios objetivos, pero el principal es este de promocionar. Tienen un objetivo local, se le podría decir, y un objetivo global. El local es el de fomentar el desarrollo de videojuegos en Argentina, que en base a varias acciones, como vinculaciones con la escena política, hasta educando, haciendo misiones educativas a las provincias. Así fue como poco a poco se empezó a hacer un sistema federal en donde tenemos, no me sale la palabra técnica, pero tenemos gente en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe. El actual de Buenos Aires es en Bahía Blanca, donde se está generando otra usina de desarrollo de videojuegos. El año pasado recuerdo que hubo muchas acciones en Tierra del Fuego, en Tucumán. Entonces, el primer objetivo de ADVA es esto de fomentar la industria de desarrollo de videojuegos. Bien. Y el segundo objetivo, si lo querés ver, global, es del de venderla al mundo, haciendo misiones comerciales, ayudando a los desarrolladores con beneficios a poder viajar a eventos, dándoles una entrada o generándoles reuniones para conocer de vuelta a estos publishers o otros desarrolladores que estén buscando gente que los pueda ayudar a desarrollar sus juegos. Entonces, en términos generales, la divulgación y fomentación del desarrollo de videojuegos en Argentina y la promoción de la industria al mundo. Sería. Bien. Otro Bien. puede agarrar y decirte no, pero bueno, esa es mi visión de estos Bueno, 8 años formados. tu visión como parte de la asociación Sí. y bueno, de ser parte de la organización también de EVA, de la exposición. Marcos, por hoy nos quedamos sin tiempo, por supuesto, es que estás más que invitado aquí a Dimensión 5.0 a, bueno, si puede ser de alguna manera presencial en el futuro para poder seguirnos contando un poco más sobre esta industria del videojuego que tanto tiene para contar. No, un placer que me hayan tenido, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, si se puede, obviamente, a su servicio. Bien, un gusto, Marcos. Estuvimos entonces con Marcos Ribato, fundador y productor en E404 Game Studio. Ahora sí vamos a una pequeña tanda y ya estamos con el segundo invitado.